Información de último momento tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Falló en contra de la Argentina con respecto a la jurisdicción del juicio por la expropiación de YPF. Raúl, va a ser en Nueva York. Efectivamente. Bueno, para que ustedes entiendan esta situación, bueno, todos ustedes saben que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se expropió YPF porque venía reduciendo la producción, porque no estaba buscando nuevos yacimientos, no se estaba explorando, etcétera, etcétera, por razones de utilidad pública, algo que figura en la Constitución Nacional. Se expropió a YPF. Se decía, en la Constitución así lo dice, que cuando vos expropias algo de utilidad pública tenés que pagar una indemnización o una compensación, para ser más preciso. Y eso se hizo en su momento, se acordó una compensación con, sobre todo con el grupo español Repsol, pero que sirvió para toda la empresa. Bueno, lo concreto es que algunos de los otros accionistas del grupo Petersen en ese momento iniciaron un juicio por esa expropiación. Ese juicio está en Nueva York. Ellos dicen que no los compensaron como debían. Hoy en día es un juicio de 3.000 millones de dólares y donde lo compró una especie de fondo Buford, una especie de fondo buitre. Entonces, lo que la Argentina decía es, mire, la Argentina tiene derecho a expropiar porque así lo dice la Constitución, no puede haber leyes por encima de la Constitución argentina y en todo caso el juicio se tiene que hacer en la Argentina. Los litigantes, este fondo buitre, decía, no, esto se tiene que hacer en Nueva York porque así lo indicaban normas internas de la empresa de YPF. Y entonces el argumento argentino es, no puede haber normas internas de ninguna empresa que estén por encima de la Constitución, que hay que hacerlo en Argentina, que hay que hacerlo en Estados Unidos. Terminó esto en la Corte de Estados Unidos, y la Corte de Estados Unidos, que podía decir, yo voy a tomar el caso y voy a resolver si se hace en Argentina o en Estados Unidos, dijo, no nos vamos a meter. Esta es la resolución de la Corte. Entonces, al no meterse, el juicio queda donde estaba, en Nueva York, con la Argentina diciendo, claro, ese juicio... quedan como válidos y firmes los fallos de instancias anteriores a la Corte, ¿no? Exactamente. Entonces, con la Argentina diciendo, este juicio en Nueva York, que es en el juzgado de Tomás Griesa, pero ya falleció Tomás Griesa, ahora hay una jueza que se llama Tresca, en su reemplazo. Entonces, ellos empezando el juicio y acá nosotros diciendo, ese juicio es inválido. Todo esto llevará a un conflicto que se desarrollará durante mucho tiempo. Hay 3.000 millones de dólares en danza en este juicio, hay 3.000 millones ahora, de dólares en danza. No es que ha sido condenada a pagar eso, sino que ahora comienza el juicio. Exactamente. Bien. Sí, entre este fondo buitre que representa a algunos de los accionistas de YPF que vendieron igual a un fondo buitre su parte, porque los juicios se pueden vender, ¿no? Sí, hay toda una industria de eso también. Exactamente. Acá en Argentina también, ¿no? Tal cual. Es un juicio laboral y te dice, bueno, mira, yo te compro el juicio, tomá la plata ahora, si no vas a tener que esperar 2 años. Y bueno, las diferencias son abismales a veces con lo que te corresponde. Juegan con la necesidad de la gente también, sí, en estos casos, ¿no? En este caso, según mi recuerdo es que el juicio se vendió por 165 millones de dólares. Y fíjate que reclaman 3.000. O sea, ahí tenemos a la jueza Loreta Presca, se llama, así como antes teníamos en la cabeza, aunque era más dinero lo otro, sí, lo de los fondos buitres, pero teníamos en la cabeza a Tomás Griesa. Bueno, ahora Loreta Presca
es quien va a tener este juicio, que tendrá apelaciones, todo esto se va a demorar seguramente, pero es un primer revés para la posición argentina y sobre todo para la soberanía. Estos juicios ¿se acuerdan que ya lo tuvimos con la fragata? Tuvimos juicios de este estilo, algunos ganamos y otros perdimos. Este es uno que acabamos de tener una resolución en contra, pero digamos, es un juicio que recién va a empezar, ¿no? Este fondo que reclama esos 3.000 millones de dólares, dice, lo quieren Estados Unidos porque ve más viable ganar el juicio que se lleve a cabo en Nueva York a que se realice acá en Argentina. Y sí, sin ninguna duda. Vos sabés que más que un juicio, que un fondo buitre, se emparenta con el fondo buitre, pero son estudios buitres. Es decir, no es un fondo financiero, es un fondo de abogados. Claro, que compran el juicio. Exactamente. Nos tenemos fe que esto lo ganamos y lo compraron por 165 millones de dólares y ahora quieren ganar el juicio por 3.000. Pero el fondo del tema es el tema de la soberanía, de los derechos que tienen los países a la expropiación por motivos de utilidad pública. Yo creo que la gestión había sido desastrosa en general, no se exploraba nada, había habido un retroceso muy fuerte. Sí, hay que pensar también que por ahí está el juicio en este juzgado de Nueva York con esta jueza y por ahí beneficia en la sentencia que dicta a la Argentina. Sí, puede es una ocurrir. posibilidad también, ¿no? Puede ocurrir. Es mínima. Me encantaría tu optimismo, Claudio, pero bueno, estas cosas, ya sabés que cuando los países esgrimen sobre soberanía frente a un poder muy fuerte como es el norteamericano, en general no nos va del todo bien, y la Corte Suprema ha hecho un gesto diciendo: no, nosotros no nos metemos, porque la Corte Suprema, que era lo fuerte, que es un problema entre países. Claro. Acá no, este es un tema común, así que dale para adelante, no pesa la soberanía como debió pesar. Bien, Raúl, dejamos este caso, esta sentencia en contra de la Argentina por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el juicio de YPF, y vamos a hablar ahora de cierre de lista. Se produjo allí sábado 23:59 y hay ganadores, perdedores y heridos, ¿no?